Saludos amigos y amigas. Como les decía, tenemos que complacer a nuestras amigas televidentes porque nos han escrito y nos han dicho que cuando hacemos el saludo de la entrega de consulta participativa, pues solamente decimos saludos amigos. Pues no, saludos amigos y amigas, con ustedes una nueva entrega de consulta participativa. Esta entrega que preparamos con toda la ilusión de que el contenido pues resulte propositivo, resulte de orientación, de información para todos ustedes amigos televidentes que nos dispensan estar con nosotros en esta hora. Saben ustedes que transmitimos a través de Carivisión, canales 26 de Claro y Altiz y 22 de Aster, y que también estamos ahora mismo en Facebook Live. También pueden contactarnos a nuestro número de WhatsApp donde recibimos sus sugerencias, las analizamos y como ustedes han podido comprobar, pues sí, llevamos los temas que ustedes nos sugieren. Nuestro número de WhatsApp es el 809-769-4500. También pueden visitar y suscribirse a nuestra página de YouTube Consulta Participativa. También estamos en Twitter. Sí, señor, estamos en Twitter, @consultapar. Agradecer como siempre la sintonía que nos dispensan allí en los mares nuestros televidentes de Miami, del Perú, de España, de Andorra. Tenemos muchos televidentes en Andorra, en New York. Ustedes amigos que nos siguen a través de la internet. Así que ustedes saben, amigos televidentes, que ustedes pueden seguir escribiéndonos, hacernos sus sugerencias y vamos a llevar los temas de actualidad y los temas que le interesan a la familia y a todos ustedes, amigos televidentes. Nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato. Bien amigos, antes de comenzar nuestro comentario de hoy, queremos extender una calurosa felicitación a un amigo y colaborador. Se trata de Manuel Gómez, quien ayer se puso un poquito más usado, para no decir más viejito. Manuel, felicidades en tu cumpleaños, gracias por tu colaboración, gracias por tus orientaciones, sabe que te apreciamos. Felicidades de parte de la jefa, la productora general de este programa y del mío propio. Bien amigos, la jueza del cuarto juzgado de la instrucción del Departamento Judicial de Santiago ratificó la medida de coerción contra Kelvin Francisco Núñez Morel, el payaso Kanky. Esta medida de coerción consiste en 3 meses de prisión preventiva. Fijó para el próximo 25 de febrero el inicio de la audiencia preliminar sobre la querella de presunto abuso sexual contra varios menores de edad ocurrida hace varios años. Chanel Grullón de León rechazó el pedimento de los abogados del imputado, quienes buscaban la variación de la medida de coerción, alegando que no existen suficientes elementos de culpabilidad para mantenerlo en prisión preventiva y que no hay peligro de fuga. Bueno, está bien, no, hasta ahora no hay peligro de fuga porque él está detenido. Y ciertamente que el payaso Kanky en un momento pues era muy aceptado por toda la sociedad, especialmente por los niños, por su arte, por su caracterización del payaso Kanky. Los abogados de Kanky alegaron que se estaban violando los derechos de prensa de cubrir una audiencia como la de hoy, porque la audiencia se estaba celebrando a puerta cerrada. La jueza alegó que la audiencia se celebraba a puerta cerrada para no lesionar a las supuestas víctimas, que ya son todos adultos. Esto, señores,
son de los casos que lesionan la sociedad en sentido general, como el caso de Emily Peguero, casos como la niña de 4 años recién asesinada por unos verdugos que la mataron a golpe después de violarla. Casos sin querer comparar estos casos con la acusación de Kanki, pero son casos que la sociedad le pone mucha atención, puesto que, como repito, reitero, estos personajes en los cuales la juventud, los niños, depositan su ilusión, depositan su preferencia por la diversión, los hace reír. Esos personajes son los que más deben cuidar cómo actúan dentro de la sociedad que los admite y los aplaude. Creo que, sin tomar ningún tipo de parcialidad, creo que la medida de coerción, hasta que se demuestre lo contrario, es lo procedente a nuestro juicio. Por otro lado, señores, siguen los feminicidios, sigue el abuso contra la mujer. El domingo en la noche, un individuo asesinó a su pareja sentimental de varias puñaladas en el municipio de San Juan de la Maguana. Eni Estefan, de 44 años de edad, fue víctima. Y su victimario la persiguió, oigan bien, desde San Pedro de Macorís hasta San Juan de la Maguana, donde ella había salido, parece ser a escondida de este individuo, no sabemos cómo él se enteró, y la siguió hasta San Juan de la Maguana y la asesinó a puñaladas. Tanto es así que los familiares de esta mujer asesinada no sabían que estaba en San Juan de la Maguana, según ellos mismos declararon. Ahí la tienen ustedes, amigos televidentes, en pantalla. Óiganse bien, este año 2020 inició con sangre de mujeres dominicanas asesinadas por sus parejas o exparejas. Insistimos en consulta participativa, que como ustedes saben vamos para 3 años con una campaña llamada No la mates, cuídala, en la que hemos puesto toda nuestra esperanza de que la exhortación que hacemos aquí, todos los que estamos involucrados en este programa, todos los que componen este equipo técnico, todos hemos puesto nuestra esperanza en que este granito de arena que hemos hecho y que vamos camino a cumplir 3 años, y que ustedes, amigos televidentes y amigas, al iniciar el año habíamos anunciado que tendríamos una campaña sobre la discapacidad en todas sus manifestaciones, y fueron ustedes, amigos televidentes, que con sus emails, sus WhatsApp, nos exhortaron a que siguiéramos con esta campaña, que es un simple granito de arena para respaldar y para llamar a evitar que más mujeres sean asesinadas. Nosotros nos adherimos, como lo hemos hecho siempre, a todos los organismos que combaten y respaldamos todos los organismos que combaten el feminicidio en nuestro país. Y, como le anunciáramos en la entrega anterior, vamos a seguir con esta campaña todo lo que sea necesario para seguir aportando, aunque sea una exhortación, y pedirle a todos los hombres dominicanos y del mundo que no la maten, que la cuiden. Ese es nuestro deseo, y ojalá el divino
nos oiga y toque los corazones de los hombres que abusan y asesinan mujeres indefensas. Señores, y este ex sacerdote que está siendo juzgado en Francia, confesó fríamente que abusaba de 4 a 5 niños por semana. De 4 a 5 niños. Señores, en una declaración que según los datos de prensa dejó helado al tribunal, este sacerdote francés, juzgado online por pederastía, reconoció que él abusaba semanalmente de 4 o 5 niños durante largo tiempo. Esto él se lo había comunicado a su superior y el superior lo había ocultado. Él declaró lo siguiente: en la época en que yo hacía esto, a mi entender no cometía ninguna agresión sexual, sino que eran caricias, cariños que les daba a los niños, pero ahora reconozco que estaba equivocado. Y se contradice cuando dice que sí, que reconoce que estaba prohibido el abusar de estos niños. Ese señor Bernard Preynat, hoy de 74 años, y acusado de haber cometido esto del 71 al 91, 20 años, abusando de niños que le confiaban los padres, tutores, para ir a excursiones dirigidas por él, y le entregaban a sus niños inocentes a este señor. Pero lo peor es que este señor le comunicó a su superior de esto, y el superior lo cayó. El cardenal lo cayó, fue sometido a la justicia, un juicio canónico, etcétera, etcétera. Y los magistrados de la Corte de Laim hoy se lamentan de que este cardenal, este superior, no estuviera siendo juzgado hoy. Porque con semejante declaración, este monstruo lesionó la vida de cientos de niños. 20 años donde él admite que semanalmente abusaba de 4 o 5. O sea, calculen 5 por 52 para que vean a dónde va la cifra de lo que este sacerdote hacía con inocentes confiados a él por los padres y tutores. Imagínense, un guía espiritual y religioso. Señores, y buenas noticias, a comer pollo. Dicen autoridades competentes que el virus que afecta a los pollos no afecta a los seres humanos. O sea que los virus Newcastle y la influenza aviar no se transmiten al ser humano, por lo que la Asociación Dominicana de Avicultores y el epidemiólogo Edgar Bailey recomiendan el consumo de la carne blanca sin mayores riesgos. No sabemos realmente, porque no somos expertos en la materia, ahí tienen ustedes las imágenes, hasta dónde esto puede ser cierto, pero sí recordamos de enfermedades avícolas donde ha habido que exterminar las aves y donde se le ha prohibido y se le ha sugerido a la ciudadanía que no lo consuman. Pero dice este epidemiólogo y la Asociación de Avicultores que consumir pollo es ahora más seguro que nunca, a pesar de la muerte de una gran cantidad de aves
infectada con este virus Newcastle. Esperemos que esto sea una realidad y que a comer pollo esa es mi carne predilecta. Yo la he seguido comiendo, lo confieso, porque no tengo ese gran temor de que me esté afectando. Pero si autoridad competente dice que a comer pollo, pues seguiré comiendo pollo, señores. Finalmente la Junta Central Electoral explicó el porqué retraso de la impresión de las boletas electorales para las elecciones, las próximas elecciones municipales. La Junta admitió el retraso en la impresión de las boletas y dice que es producto de la espera a la que está obligada la Junta de los fallos pendientes del Tribunal Superior Electoral. Dice la nota de prensa que el tribunal se comprometió a más tardar mañana fallar los casos pendientes, y tiene sentido porque, imagínense ustedes, la Junta ha estado, el Tribunal Superior Electoral ha estado fallando a favor de personas, de candidatos, de aspirantes que fueron rechazadas su inscripción en las juntas centrales electorales de diferentes demarcaciones. Entonces, si se mandan a imprimir la boleta ya con el arte y comienza la impresión y de buena primera el Tribunal Superior Electoral falla que no, que hay que admitirle a ese ciudadano e inscribirle como candidato, pues imagínense ustedes el lío que se armará. De todas maneras, Mario Núñez, el director de elecciones de la Junta Central Electoral, dijo que a partir del próximo jueves se hace imperativo la impresión de las boletas porque el tiempo apremia. Esto tiene sentido, vuelvo y repito, porque si las elecciones están prácticamente a 30 días, a un mes y algunos días, imprimir las boletas, las boletas de orientación, de educación para ejercer el voto, las campañas educativas, pues, y la distribución y el traslado de la boleta y todo lo que tiene que ver con los operativos para la logística del montaje de las elecciones, realmente el tiempo apremia. Amigos, vamos a una pequeña pausa y retornamos con nuestro invitado. Bien, amigos, como habíamos prometido, tenemos un invitado que nos agrada mucho, aunque se nos estaba escabullendo, tenía 1 año y 9 meses que no venía a su casa consulta participativa. Le damos la bienvenida a su casa al doctor Ramón Toribio. Gracias, gracias. Bienvenido a Consulta Participativa. Gracias por atender nuestra invitación en estos momentos en que la ciudadanía está envuelta. Unos dicen que es un virus que se lo pegaron los pollos, otros dicen que es un virus que la arena del desierto, otros dicen que es inaguantable. La productora general de este programa tuvo casi 2 meses y tuvo usted que apagar el fuego. Pero antes de entrar en esa materia, doctor, yo quiero que hablemos de algo en que usted es un científico. Yo quiero que hablemos de la apnea de sueño. Hábleme de eso, doctor. Bueno, ¿y qué quiere usted que yo le diga? Yo quiero saber, porque la apnea de sueño es un padecimiento, es una patología. Es una enfermedad. Es una patología que ha ocasionado hasta divorcio. Sí. Enfermedades profundas, cardiorrespiratorias y todas esas cosas. ¿Y la apnea de sueño tiene diversos tratamientos? Sí. Bueno, podríamos decir que la apnea del sueño, aunque es una enfermedad tan vieja como el hombre, en comparación, es una enfermedad, digamos, reciente. Porque históricamente la persona que roncaba siempre se veía como algo jocoso, ¿no? Dentro de la familia. Fulano ronca, no hay quien duerma con él. Pero luego se empezó a ver que estos pacientes asociaban condiciones de salud
de riesgo cardiovascular y cerebrovascular, y que luego estos pacientes tenían problemas para el rendimiento durante el día. Luego se fue estudiando estos pacientes y se objetivó que era un síndrome que tenía manifestaciones en diferentes sistemas del organismo, y todo se produce simplemente porque la vía respiratoria superior se colapsa durante el sueño. Evidentemente hay una interrupción en la respiración. Esta interrupción en la respiración pues se traduce en una falta de oxigenación del organismo, y eso hace que el cerebro despierte y que interrumpa el sueño. El paciente que hace apnea del sueño, como hace pausas respiratorias durante el sueño, ocasionan estas pausas despertares, microdespertares, como se llaman técnicamente, y eso trastorna lo que es el sueño normal. El sueño ocurre en fases. Estas pausas respiratorias desencadenan una desestructuración de la arquitectura normal del sueño, y es la responsable de que este paciente que ronca, pues durante el día todo el mundo lo vea durmiéndose, todo el mundo lo vea muy cansado, y que asocia enfermedades cardíacas y cerebrales a largo plazo. Para diagnosticar esta condición hay que hacer un estudio que se llama estudio de sueño, una polisomnografía, que es un registro durante la noche para ver la magnitud de estas pausas respiratorias, y luego es cuando viene el tratamiento. El tratamiento que es la pregunta que usted me hace, que es la que hace el que usan la mayoría de los pacientes, que es dormir con un aparato que se llama CPAP. El CPAP lo que hace es que le da una presión, es como si fuera un asistente para la respiración mientras el paciente duerme. Es un aparatico que va conectado a una mascarilla que se pone en la nariz o en la nariz y la boca, y le ayuda a la persona a respirar mientras duerme. Con esto desaparece el ronquido, desaparece la pausa respiratoria, y el sueño se hace, digamos, normal, y la persona entonces empieza a tener un sueño reparador, y al día siguiente, digamos, una vida normal. Es causa de divorcio, como usted dice, sí, porque evidentemente al que acompaña en la cama, no solamente el hombre ronca, las mujeres también roncan. Sí. No puede dormir, porque nadie puede dormir con un sonido constante, y a veces angustia al que acompaña durmiendo en la cama, porque ve que esa persona está respirando con mucha dificultad, que hace pausas respiratorias, y la gente dice, bueno, pero se va a quedar aquí, se va a morir. Y esa angustia y ese ruido hace que también el acompañante pues tenga un trastorno del sueño, porque no descansa. Entonces están cansados y tienen sueño los dos. Bueno, doctor, un amigo televidente nos escribió hoy en la mañana y nos pidió que le preguntáramos. Él dice que, como un chiste, según usted apunta, en su familia se decía que todos los hombres roncan. Sí. Porque todos los hombres en su familia roncaban. Sí. Pero que él le llamó la atención y tomó medidas de ir al profesional, porque un hijo de él, de 11 años, comenzó a roncar, y los ronquidos eran tan fuertes que él y su esposa, la madre, pues decidieron ir a un profesional. ¿Eso se hereda, eso de ronquido? ¿Por qué? Sí, el ronquido y la apnea del sueño, hay un cierto componente hereditario. Ese componente hereditario está muy en relación con condiciones anatómicas que favorecen el ronquido. Hay situaciones, la obesidad es un factor de riesgo para roncar, pero hay personas que tienen una vía respiratoria superior estrecha porque tienen una mandíbula pequeña y retraída, lo que se llama retrognatia, pueden tener un cuello ancho y muy corto, pueden tener una lengua muy protuberante, y eso hace que todo esto aquí, la vía respiratoria superior, sea muy estrecha, y eso favorece el ronquido. Muchas de esas condiciones anatómicas se heredan porque uno se suele parecer a sus familiares. Entonces, en relación a eso, es que hay un cierto componente en que dicen, en todas las familias, en ciertas familias, todo el mundo ronca. Y a eso se refiere. Hay un componente hereditario, pero está relacionado más con la constitución anatómica que uno suele heredar de sus padres. Uno suele parecerse siempre o al padre, a la madre, o hacer un mixto. O sea, la genética. Exacto, la herencia de lo que es el fenotipo, la parte externa. En los niños,
la apnea del sueño, el ronquido, está muy relacionado con lo que es la hipertrofia de las amígdalas. Cuando un niño ronca, siempre hay que ir a ver las amígdalas, están hipertróficas, están súper grandes, porque a veces las amigdalitis a repetición, que son muy comunes en la infancia, hacen que ese órgano crezca. Entonces obstruye la vía respiratoria superior y eso hace que el niño ronque, que el niño no duerma bien y al otro día en la escuela, en el colegio, se esté durmiendo. Aparte del sobrepeso, que es muy común hoy en día dentro de los niños y adolescentes, en ese caso se resuelve pues haciendo una cirugía de quitar las amígdalas y haciendo que el niño pierda peso. Con eso ya se resuelve el caso. Con esto se resuelve en niños. En niños, sí. Pero en adultos, doctor, esta patología, ¿cuántos profesionales de la medicina tienen que ver con el asunto de la apnea de sueño? Porque me han dicho como que viene de médico a médico, porque hay muchos que tienen que intervenir en estos procesos. La apnea del sueño o la medicina del sueño en general es una especialidad que la multidisciplinaria. Hay varias especialidades que la abordan. La neumología, que es lo que yo soy, neumólogo, la neumología se orienta más a la apnea del sueño, la apnea obstructiva del sueño, porque es un trastorno respiratorio del sueño. También en ese caso, en ese punto del trastorno respiratorio, también se enfocan los otorrinos y también hay en países donde existen especialistas del sueño, que ya es una especialidad, la medicina del sueño, porque existen múltiples trastornos del sueño. Los trastornos respiratorios son una parte. Hay personas que tienen insomnio, hay personas que tienen trastornos de conductas durante el sueño, hay personas que tienen narcolepsia, que son las personas que le da un sueño súbito, que pierden el tono muscular y se caen. Es decir, hay una gran variedad de condiciones que alteran el sueño y por eso hay muchos especialistas que se dedican a eso. También hay neurólogos que se dedican a hacer medicina del sueño, psiquiatras, es decir, es una condición que la abordan diferentes especialistas. Hablando de los neurólogos y los psiquiatras, doctor, la apnea de sueño también es lo adverso al sonambulismo o tiene algún tipo de relación. No, el sonambulismo es otro trastorno del sueño, totalmente diferente. En principio no tienen ninguna relación. Puede ser que un paciente que haga sonambulismo también tenga solapado una apnea del sueño. Los trastornos del sueño a veces se solapan. Es decir, una persona puede tener 2 o 3 trastornos del sueño. En ese sentido es muy importante recalcar que hoy en día es muy común personas que tengan trastorno del sueño por una cosa que se llama mala higiene del sueño. Mala higiene se refiere a los malos hábitos que hemos ido adoptando con la vida moderna. Hoy en día estamos siempre durante la noche con un celular, viendo televisión, con una tableta. Toda esa luz artificial interfiere con la conciliación del sueño. Y en niños y adolescentes a veces uno recibe en la consulta muchos jóvenes y adolescentes que vienen porque tienen mucho sueño durante el día y no tienen ninguna condición. Lo único es que se acuestan a las 2, 3 de la mañana pegados en una computadora y eso es somnolencia diurna por sueño insuficiente. Si uno duerme poco, pues evidentemente al día siguiente va a tener mucho sueño. También pasa porque hoy en día en muchos sitios se trabaja 24 horas y hay gente que hace turnos de noche y eso también trastorna nuestro reloj interno. El organismo se disloca, estamos aquí, hay luz, el organismo entiende que es de día todo el tiempo y nunca empieza a secretar las hormonas que tienen que ver con la inducción del sueño, porque para el cerebro siempre es de día. Y eso también es una causa de trastornos del sueño que está muy relacionado con la vida moderna. ¿Y estos trastornos del sueño, doctor, degeneran en patologías peligrosas? O sea, Sí. Explíqueme. Por ejemplo, evidentemente el que no duerme bien empieza a no funcionar bien. Y los trastornos del sueño, apnea del sueño principalmente, o algún tipo de insomnio, se desarrolla, se relaciona a largo plazo con lo que son enfermedades neurológicas degenerativas, tipo Alzheimer, tipo Parkinson, tipo demencia senil, aparte de las enfermedades cardíacas, hipertensión arterial, arritmias cardíacas,
el que no duerme bien por cualquier trastorno suele a largo plazo tener enfermedades degenerativas, ya sea del sistema cardiovascular o cerebrovascular. Uh-huh. O sea, enfermedades de presión alta, o sea... Presión arterial alta. Presión arterial Porque, alta. ¿qué pasa? Que cuando uno deja de respirar, la apnea del sueño, el paciente deja de respirar, no se oxigena bien. Cuando el organismo no se oxigena bien, existe una respuesta del sistema cardiovascular donde las arterias se contraen, el corazón aumenta sus pulsaciones y aumenta la presión arterial. Y esto ocurre durante la noche, que es donde debe ocurrir el fenómeno contrario. Como uno se relaja, la presión arterial baja, la frecuencia cardíaca baja. Cuando uno deja de respirar por las pausas respiratorias, eso va a desencadenar un aumento de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca. Por eso a largo plazo, los pacientes con apnea del sueño, si no se corrigen, terminan siendo hipertensos y pueden tener riesgo de hacer arritmias cardíacas. Solamente por la caída, por la falta de oxigenación nocturna. Y en cuanto a la... Aquí tenemos una imagen. Sí. ¿Es este el aparato o el estudio que se realiza, doctor? Sí, en esa imagen que estamos viendo, ahí lo que el paciente está en la mesita de noche, como llamamos, eso es un CPAP. Y lo que está conectado a él, bueno, esa es la mascarilla a través de una tubuladura. En ese caso, al paciente le están haciendo un estudio de sueño, pero al mismo tiempo le están haciendo una titulación. Es para graduar la presión a la cual debe configurarse el aparato, el CPAP, para mantener la vía respiratoria abierta mientras el paciente duerme. Ese es uno de los tratamientos que más se usa para los pacientes con apnea del sueño, el CPAP. Esa es otra forma de mascarilla, digamos, más amigable. La persona, esa mascarilla que está conectada a su nariz, pues le permite respirar, le ayuda a respirar mientras la persona duerme. ¿Se acostumbra la gente a estos artefactos, doctor, fácilmente? Se acostumbran, sí. Sobre todo depende de la gravedad de la apnea del sueño que el paciente tenga. Los pacientes con apnea del sueño grave se acostumbran muy bien porque tienen mucha somnolencia. Es decir, un paciente que se duerme fácilmente. Y los pacientes que menos se acostumbran o le cuesta más acostumbrarse, pues son los pacientes que tienen menos síntomas, los pacientes leves. Pero en principio la mayoría de los pacientes se acostumbran bien. Lo que a veces el paciente no mantiene la disciplina a largo plazo. ¿De que logra dormir una noche? Sí, a largo plazo a veces se ha visto que el paciente tiende a abandonar el tratamiento. ¿Y esto qué es, doctor? Sí, eso se llama una mentonera. Hay pacientes que abren la boca mientras duermen, entonces si se le quiere poner una mascarilla que sea más simple, una mascarilla nasal, si el paciente abre la boca, pues va a perder el aire por ahí. Entonces hay una opción de ponerle una mentonera. Esto le mantiene la boca cerrada y se le puede poner una mascarilla nasal como la que veíamos en la imagen anterior, donde estaba una señora con una mascarilla tipo nasal. Y esta mentolera, como usted le llama, doctor, no interviene, no obstruye la respiración normal del individuo? No, porque en principio uno respira por la nariz, ¿no? Lo de abrir la boca, el paciente con apnea del sueño abre la boca buscando aire porque se obstruye la vía respiratoria superior y la respuesta es como boquear, buscar aire. Evidentemente, si el paciente tiene apnea del sueño y solamente se pone esa mentonera, pues sí va a tener problemas, porque se va a tapar de aquí y no va a poder abrir la boca, se va a despertar como el que se está ahogando. O sea que la mentolera va con el... La mentonera debe ir con la mascarilla nasal. Con la mascarilla nasal, que es como cuando nebulizan a una persona, algo así. Sí, un poco más simple. Sí. ¿Tiene algún tipo de componente químico? No, no se le pone nada. El aparato, el CPAP, lo que tira es una presión continua de aire para mantener la vía respiratoria abierta. No tiene ningún fármaco, se le puede poner un poco de agua en un dispositivo que tiene, que se llama humidificador, y para hacer un poco más confortable, porque como el aire puede secar la vía respiratoria, pues se pasa por un canal de agua y el aire sale humidificado. Sí, pero ese tipo de dispositivo no se le pone ningún medicamento. Es un asunto mecánico, tira una presión continua de aire que mantiene la vía respiratoria abierta. Y con eso desaparece el ronquido y desaparecen las apneas y la persona duerme bien y al día siguiente lo nota.
hay mucha gente que le dice a uno, doctor, me cambió la vida. Yo esta tarde vi una paciente que me dijo, una señora, que lleva un mes usándola y me dijo, yo soy otra, doctor. Duerme perfecto. Sí, sí, y al otro día se siente, bueno, me dijo que se estaba haciendo un tratamiento en la cara, porque se sentía con mucho ánimo, que no encontraba qué hacer, y dijo, fui donde el dermatólogo y le dije, hazme una limpieza, no sé qué, y el esposo le dijo, oh, pero mi esposa está nueva ahora, ¿qué es lo que pasa? Doctor, en los tratamientos de apnea del sueño, en sentido general, no se usa medicamento. No se usa medicamento. De hecho, hay que hacer una observación porque el paciente con apnea del sueño entiende que no duerme bien. Entonces puede cometer el error de tomar medicamentos para dormir. Y eso empeora porque cuando uno toma un medicamento para dormir, sobre todo el tipo benzodiazepinas, lo que la gente llama el diazepam y eso también relaja la musculatura. Y si tenemos un colapso de aquí y tomamos un medicamento de ese tipo, pues nos vamos a relajar más y esto se va a colapsar más. Y la apnea empeora. Eso es un error que a veces cometen los pacientes que tienen apnea del sueño. Dice, yo no duermo bien, yo me levanto muy cansado. ¿Y este artefacto, doctor? Bueno, porque este es contrario, esto yo veo que está abriendo la boca. Sí, hay una serie de dispositivos, como yo le mencioné anteriormente, hay pacientes que tienen condiciones anatómicas que favorecen el ronquido, lo que se llama la retrognatia, que es tener la mandíbula hacia atrás. Entonces hay una serie de dispositivos que ayudan a, digamos, a colocar la mandíbula en su puesto y eso hace que el ronquido y las apneas mejoren. También hay personas que tienen un trastorno del sueño que se llama bruxismo, que son personas que, digamos, suelen hacer la maniobra de la masticación durante la noche. Durmiendo, eso le desgasta los dientes. Y a veces le ponen una serie de prótesis porque le desgasta el esmalte y le daña la dentadura, porque se pasan la noche entera como masticando. Y eso también es un trastorno que se corrige con un tipo de dispositivos similares o parecido a eso que usted muestra ahí. Se ha comprobado que psiquiátricamente que la apnea del sueño produce, como dice la gente, tuve un sueño malísimo anoche, me soñé con una barbaridad, una destrucción. ¿Tiene la apnea de sueño que ver con esto? Esto después de la pausa. Doctor, antes de irnos a la pausa, le preguntábamos, la persona que dice que tiene sueños malos, que sueña cosas horripilantes, cosas fantásticas, cosas inquietantes, ¿la apnea de sueño tiene que ver con el aspecto de lo que se sueña? O sea, en principio, la apnea del sueño no se suele relacionar mucho con pesadillas. Y con pesadillas de tipo, digamos, sangrienta o agresiva. Hay un trastorno del sueño que sí se caracteriza más por ese tipo de sueños, que es uno que se llama trastorno de conducta del sueño REM, donde el trastorno de conducta del sueño REM, donde la persona llega a tener una serie, con frecuencia, pesadillas que involucran sangre, agresión, a tal punto que la persona llega a tener miedo de dormirse para no tener este tipo de pesadillas. También las pesadillas se asocian mucho con el consumo de fármacos, más bien que fármacos que drogas, drogas de abuso, ¿no? Como le llaman, también el alcoholismo. Pero la apnea del sueño en sí, con pesadillas, no suele ser muy característico. O sea que más el uso de drogas y alcohol y el tema del trastorno de conducta del sueño REM. Doctor, no quiero que nos vayamos sin... Hay un tema obligado. ¿Qué es lo que hay? ¿Es el desierto de Sahara, el polvo del Sahara, es una H1N1? ¿Qué es lo que hay? Que hay un gran brote, porque lo ve uno, por ejemplo, yo trabajo con mucho personal, trabajamos con muchos compañeros de trabajo, y es recurrente tú ver que en cada departamento te falta uno, y cuando no está uno, está el otro, con unas gripes que no abandonan.
gripes de mantenerse un mes o dos y tienen que terminar con grandes tratamientos o con un tratamiento fuerte pulmonar. Dígame de eso, doctor. Sí, bueno, son muchos factores, yo creo que lo que se conjugan. La contaminación ambiental, los cambios de temperatura, el clima cambia de forma brusca, el invierno, que nosotros tenemos un invierno particular, pero es la temporada de invierno. Todos esos factores se conjugan para que, digamos, en esta época del año, pues se produzca un brote que casi siempre se produce cada año. Luego es porque viene el calor intenso en el verano, que también hay otro brote. En principio entiendo que, por lo menos en nuestro país, el brote que hay, pues se corresponde con la época del año y sucede cada año. Lo que pasa es que hay pacientes que tienen condiciones de base, que son los que estos procesos virales, la llamada influenza, le suelen producir complicaciones. Pero complicaciones infecciosas pulmonares, bronquiales, porque... Sí, de hecho te puede llevar a una neumonía, una bronquitis, sobre todo si tienes enfermedades pulmonares de base o enfermedades de otros órganos crónicas, cardíacas, renales, hepáticas, diabetes. Estos son los grupos vulnerables, pacientes ancianos y niños y embarazadas, ¿no? La vacunación siempre es importante. Yo creo que debe insistirse más en nuestro país en que la gente se vacune. En todos los países digamos, en Europa, en Estados Unidos, en Asia, cada año muere mucha gente por influenza. Aún así, ellos hacen grandes campañas de vacunación. Nosotros tenemos que insistir más en la campaña de vacunación y en educar a nuestra población. Lamentablemente aquí la gente te anda tosiendo encima. Yo creo que debe hacerse una campaña de que cuando usted tiene un proceso viral, usted debe taparse la boca con una servilleta y tirarla. Eso también influye. Eso se ve mucho en Asia. En Japón las personas se ponen y salen a la calle con una mascarilla normalmente. Sí, eso también influye en la campaña de lavado de manos, porque ese tipo de virus se transmite por el contacto de microgotas. Entonces, si tomamos en cuenta de que nos tapamos la boca, nos lavamos la mano, nos vacunamos, sobre todo los grupos vulnerables, y hacemos algo un poco para controlar la contaminación, para dejar de quemar tanta basura, para controlar los vertederos, veremos que podemos tener que eso no nos afecte tanto, porque realmente, como usted dice, cada cierto tiempo vemos estos brotes que, si bien no son graves, afectan el rendimiento y la calidad de vida. A veces hay mucho ausentismo laboral por un proceso de eso. Doctor, se nos acabó el tiempo. Bueno. ¿Tan rápido? Rápido. Rápido. Bien, doctor, muchísimas gracias. Habrá que volver. No, tiene que venir más a menudo, doctor, porque la gente con eso está muy empoderada de este tema de la respiración, la apnea de sueño, los problemas pulmonares. Doctor, muchas gracias, doctor Toribio, Ramón Toribio Abreu, parte de Consulta Participativa. Usted sabe que estas puertas son suyas. Gracias. Y vamos a ver si nos vemos de nuevo. Gracias. A ustedes, amigos televidentes, esperamos que esta entrega con el doctor Ramón Toribio Abreu haya sido de bienestar y de orientación para todos ustedes. Nos vemos en la próxima entrega.